pues buenas tardes a todos y a todos. Bienvenidos a esta nueva charla de Ecologistas en Acción, que cada vez las intentamos hacer todos los meses, pero no siempre nos han salido. Este año solo hemos podido hacer 4 desde septiembre para acá. Y en este caso lo hacemos y agradecemos a la Casa de la Cultura, José Saramago, que nos haya dejado este salón, porque sabíamos que en nuestro pequeño salón de ecologistas no cabíamos tanta gente. Pues le agradecemos a la Universidad Popular y a la Casa de la Cultura, José Saramago, que nos haya dejado este salón. Bueno, es casi absurdo que yo presente a José Fajardo en su casa cuando me tenía que presentar yo. Yo estoy José Julio del Olmo, de Ecologistas en Acción, y que somos, junto con la plataforma en defensa de las vías pecuarias, los que hemos organizado esta charla en colaboración con la Universidad Popular. Y bueno, pues presentar a José Fajardo, como digo, es absurdo porque todos lo conocéis y sabéis de su valía. Yo digo que José Fajardo, hemos aprendido de él casi todos los que estamos en activo o en pasivo ya en la biología y en la naturaleza, hemos aprendido de él. Yo a José lo conozco el otro día lo pensé, más de 42 años, cuando creo que tú estabas, gracias a Vicente Benllo, y aprovecho para recordarlo, y bueno, recordarlo que no está aquí hoy, pero está con nosotros. Porque fuimos los dos alumnos de él, con 2 años o 3 de diferencia, sí, ¿verdad, José? Unos meses. Y unos meses, yo soy mucho más anciano. Y ese conocimiento que tuvimos con Vicente Benllo, que es el que me dejó la semilla de lo que luego hemos sido, pues nos ha servido a lo largo de este tiempo, pero con una diferencia, y es que yo he aprendido de José Fajardo durante todos estos años muchísimo, porque es de las personas, yo creo que será de las 6 o 10 personas que más saben de la naturaleza de la gente, pero lo que es indudable es el que mejor transmite lo que sabe. De José todo lo que digamos es poco, pero lo primero que hay que decir es que da gusto escucharlo. Y como da gusto escucharlo, yo ya me callo y lo dejo empezar. Bueno, no voy a entrar en la exageración de años y cosas y tal. Bueno, muchas gracias, José Julio. Hola, Alonso. En primer lugar, les quiero agradecer a todos los que tengan sus móviles en silencio. Y yo voy a comentar el tema que estuvimos hablando, era hablar de las vías pecuarias. Vamos a hacer una visión un poco general, empezando un poco con la historia de donde surge este patrimonio que estamos reivindicando, público. Y si durante la exposición alguien tiene algún tipo de comentario, duda, corrección o cualquier cosa, puede intervenir cuando quiera, ¿vale? Bueno, ahora se cree, o sea, está bastante firme la teoría de que los trazados que siguen las vías pecuarias principales son recorridos previos a la ganadería. Se piensa que los animales salvajes que había en la península antes de la domesticación de los herbívoros, o sea, por ejemplo, los suros, que eran los toros salvajes, los bisontes, las encebras, que eran una especie de caballos salvajes, esos animales hacían ya desplazamientos estacionales en busca de pastos y de agua. O sea, cuando vemos el documental este de la 2, de los ñus, antes de cerrar los ojos en esos momentos de lucidez, pues había aquí algo parecido. O sea, había herbívoros salvajes que hacían desplazamientos estacionales buscando pastos y buscando agua. Y los primeros ganaderos lo que hicieron fue seguir esos mismos recorridos que hacían los animales salvajes, que aprovechaban la estacionalidad de los herbívoros, ¿vale? Eso, hay varias evidencias que, por ejemplo, hay ciertos asentamientos prehistóricos asociados a las redes de cañadas reales. Hay dólmenes, monumentos megalíticos, yacimientos de cazadores prehistóricos, porque se supone que estos cazadores prehistóricos seguían a las manadas de herbívoros salvajes en sus migraciones, igual que después hacían los lobos.
O sea, los lobos seguían a los rebaños trashumantes y los cazadores prehistóricos seguían a los animales salvajes para cazarlo, ¿no? O sea, estaban las encebras estas, que eran caballos salvajes, y la encebra, la del final, decía, oye, ¿has visto a Manolo? Sí, me ha dicho que se paraba allá atrás a mear y ahora los pillaba. Y Manolo ya no, los cazaba, ya no volvían. Entonces, hay una serie de evidencias de que son yacimientos, de que son recorridos previos a la ganadería. No son líneas rectas, porque van comunicando también abrevaderos, puntos de agua. O sea, entonces siempre van de un punto de agua a otro punto de agua, o sea, los recorridos van buscando eso, ¿no? Bueno, entonces los primeros ganaderos siguieron los mismos recorridos y empezaron a trashumar. Trashumar quiere decir cambiar de tierra. La palabra latina humus significa tierra, que es la misma raíz de humano. Humano es el que habita la tierra, ¿no? Trashumar es cambiar de tierra. Entonces los ganaderos seguían esta estrategia porque iban aprovechando pastos estacionales en una zona o en otras. Y empezaron a seguir estos recorridos, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, se ha encontrado, esto es bastante reciente, en 2022, se ha encontrado en Bronchales, en la Sierra de Albarracín, una serie de hallazgos arqueológicos que relacionan esta zona con Sierra Morena, el mismo tipo de materiales ganaderos y tal, ¿no? Entonces, se ha vinculado con que había un contacto entre las dos zonas que se explica a través de la transhumancia. Y eso está relacionado. Este tipo de pastoreo nómada no es exclusivo de la península ibérica. Estos son los pastores nómadas que hay en Grecia. Hay otros países del Mediterráneo donde se producen estas transhumancias. Y hay unas transhumancias también que se llaman en altura, que son en invierno en zonas bajas y en verano en zonas más altas. Eso, por ejemplo, se da en los picos de Europa o en los Pirineos. Los pastos de verano están en las zonas más altas y los pastos de invierno en las zonas más cálidas. Entonces hay desplazamientos cortos, pero que en altura también. En Italia hay también una red de vías pecuarias que se llama Trattori. Esto no sé si se llama, esto puede ser que sea Apulia por aquí, ¿no? Bueno, esta zona de por aquí. ¿Vale? Es este tipo de y en la península ibérica, los grandes recorridos de la transhumancia parten de estas zonas que están en verde, que son los sitios donde hay pasto en verano, con estas zonas que están en amarillo, que son los sitios donde hay pasto en invierno. Entonces, en la terminología transhumante, esto se llaman las sierras, y estos se llaman los extremos. Los pastos de las sierras también se llaman agostaderos y los pastos de los extremos invernaderos, ¿vale? Los ganaderos de sierras eran los serranos y muchas vías pecuarias se llaman las cañadas de los serranos, que eran donde bajaban los ganaderos de las sierras a invernar a los extremos, ¿vale? Estos son los extremos y las sierras. Toda esta zona es una zona de invernada y luego la zona del Mediterráneo también, Valencia y Murcia. Las principales cadenas reales se vertebran, digamos, de norte a sur, y hay alguna también en sentido este a oeste, que una de esas, por ejemplo, atraviesa la provincia de Albacete. Hay una cañada real Andalucía-Valencia que no se suele poner en los mapas de cañadas reales, se suelen poner estas principales, pero hay una que tiene esta recorrido así, ¿vale? Las cañadas reales, las principales, cada una de las principales estaba asociado a una de las 4 cuadrillas de la Mesta, que eran Soria, Cuenca, Segovia y León. Entonces hay una cañada soriana, segoviana, leonesa y conquense. Bueno, ¿de dónde viene lo de extremar? Los extremos eran donde se dirigían los ganados transhumantes.
y eso se llamaban las Extremaduras. Ahora se ha quedado Extremadura, se ha quedado solo con lo que es Cáceres y Badajoz, es Extremadura. Pero antiguamente las Extremaduras era un concepto mucho más amplio. Y esto, por ejemplo, es el escudo de Soria, que pone Soria pura, cabeza de Extremadura, porque hay varias teorías sobre lo que quiere decir Extremadura. Una es que son todos los extremos donde terminaban los trashumantes, y hay otra que Extremadura se refiere al extremo del Duero. Al extremo del Duero. Porque hubo una circunstancia que cambió totalmente la transhumancia durante varios siglos, que fue la ocupación musulmana de la península ibérica. Entonces, por ejemplo, los celtíberos hacían estas transhumancias del sistema ibérico a Andalucía. Hacían esas transhumancias, pero con la ocupación musulmana, esa transhumancia ya no era posible. No podían meterse los ganados. Antiguamente eso le llamaban tierra de moros. Tierra de moros no podías entrar con las ovejas porque no salían ni tú ni las ovejas. No se metían. Entonces, durante un momento, la transhumancia, durante un periodo de la historia de la Mesta, no de la Mesta, de la transhumancia se hacía siguiendo el curso del Duero desde Soria hacia la desembocadura. Y entonces iban al extremo del Duero, al extremo del Duero. En Soria, según la documentación de la Mesta, era el lugar donde surge la transhumancia por ese tipo de desplazamiento. Es curioso porque hay dos escudos en España que el lema es cabeza de Extremadura. Uno es el de Soria y otro es el de Alcaraz. El escudo de Alcaraz dice llave de España y cabeza de todas las Extremaduras. En el escudo de Alcaraz. Y esto es porque hay un documento de Alfonso X el Sabio antes de la creación de la Mesta. La primera convocatoria de Mestas se hace en Alcaraz, antes que existiera la Mesta. Entonces, dijo, esto de 1266, creo que es, 1266. Pues la Mesta se creó en 1273. Pues dice, tomando todos los pastores y aprendices de Alcaraz que hagan Mesta 3 veces al año. Mesta, la palabra Mesta, viene de mezcla y quiere decir reunión. De una reunión. Es la misma raíz de la palabra mestizo, de mezclar. O las mestas se llaman los sitios donde se juntan dos ríos, también se le llaman mestas. Está la mesta de Alcaraz, la mesta de no sé qué. Entonces, Alcaraz es el primer documento que se convoca a Alfonso X a mestas, antes que se creara el Concejo de la Mesta. ¿Vale? Te dice que se haga 3 veces al año, una en San Juan, otra en Santa María de Agosto y otra en San Miguel, y que las hagan en los forcajos del Guadalmena. Y que vengan a la mesta de cada cabaña, el pastor, la prisa, etc. Del 7 de octubre del 16. Bueno, ¿qué ocurrió aquí? Ocurrió que en la batalla de la Nava de Tolosa, la frontera con los musulmanes cayó. Y de repente, a Castilla y a León tuvieron a su disposición los inmensos pastizales que había al sur del Guadiana, de Ciudad Real, de Andalucía y tal. Y entonces, eso fue un impulso muy importante para la transhumancia y es cuando se crea el honrado Concejo de la Mesta. De repente los ganaderos castellanos pues tienen a su alcance unos pastizales inmensos que no habían podido tocar. Otro impulso importante fue con los reyes católicos, porque hasta la unificación de Castilla y Aragón, los ganaderos castellanos no podían pasar tampoco al Reino de Aragón. Pudieron pasar cuando ya se unificaron los reinos, ¿vale? Entonces, una parte. Y luego tenemos una zona de invernaderos, que lleva mucho tiempo que no se usa en la transhumancia, que es el campo de Cartagena y Valencia. Esto le llamaban antiguamente el Reino de Valencia y el campo de Cartagena. Esto es una zona de invernada habitual de los ganados de la Mesta. Y estas rutas de Valencia y Murcia, estas pasaban por Albacete. O sea, muchas de la red nuestra de vías pecuarias tienen como destino Cartagena o Valencia, aunque son rutas transhumantes que ya no se usan. Se usan ahora mismo, si quieren uso, las
las de Sierra Morena, pero estas no. Claro, vete tú a invernar allí a la Manga. Pues tienes que meterte en algún parque o algo ahí, porque claro, aquí no se puede. Se comen las lechugas que dejan. Las lechugas de... Sí, por ejemplo, una ruta transhumante muy importante era la ruta Cuenca-Cartagena, que pasaba por el puente de Puente Torres, en Valdeganga. Sí, por ahí pasaban camino de Cartagena, era el paso de Júcar. ¿La que pasa por Ruidera, José? Por Ruidera la de los Serranos. La de los Serranos, sí. Bueno, estos son zonas de verano. Pero una zona ganadera muy importante es toda la zona de Montes Universales, Albarracín y todo eso. Bueno, las primeras referencias a la transhumancia lo tenemos en el Foro Fútbol Visigodo. Las primeras referencias que hay al tránsito de los ganados y tal. Y luego ya se empieza a hablar de la cabaña real. La cabaña real era todos los ganados que había en el reino, no que fueran del rey. La cabaña real era del Reino de Castilla y León, la cabaña ganadera, ¿no? Entonces distinguía tres tipos de ganaderos: estantes, que no se movían; trasterminantes, que hacían pequeños desplazamientos, términos cercanos; y transhumantes, que eran los que hacían largos desplazamientos, intercambios. Entonces distinguían entre trasterminantes, transhumantes. Bueno, una cosa que tuvo mucha relación con el poder que tuvo la Mesta como gremio ganadero y la transhumancia era la importancia de la oveja merina. La oveja merina es una oveja que se seleccionó por la calidad de la lana. Y además la lana merina, la mejor era la lana de merina extremeña. Merina extremeña eran las merinas que transhumaban, que iban a los extremos. O sea, no quiere decir que fueran de Extremadura, sino que distinguían las merinas estantes o las extremeñas, ¿vale? Entonces, la lana tenía mucho valor económico. Una oveja, cuando la esquilaban, valía más el vellón que la oveja esquilada. O sea, la oveja, una vez que la esquilaban, el vellón de lana valía más que la oveja recién esquilada. O sea, tenía mucho precio, mucho valor económico, que ahora la lana se dice que es un producto que prácticamente no tiene precio ninguno. O sea, sigue teniendo los mismos usos que podía tener, pero no. Entonces la merina era una raza que durante mucho tiempo se prohibió sacar de España. Hubo una política de protección de la raza merina, ¿no? Bueno, llegados a este punto, se crea una institución que es el Honrado Concejo de la Mesta, que es un gremio ganadero. Un gremio ganadero que crea José el Sabio, y tiene Alfonso X de Castilla, tiene este es el escudo, que viene, pues eso, de Castilla y de León, porque la Mesta era una institución de Castilla y de León. En Aragón había otra institución parecida que se llama la Casa de Ganaderos, que era diferente, ¿no? Una oveja y una vaca. Bueno, y todos los privilegios que tenía la Mesta, que esto si lo buscáis en internet os aparece el cuaderno de la Mesta, era la recopilación de todos los privilegios que le habían ido dando los diferentes reyes. Desde Alfonso X, no sé si lo puede ser Juan II, está Juan II, los reyes católicos, tal. Está la edición de 1709, está de 1731, y son las recopilaciones, ¿no? Y luego una cosa muy interesante son los archivos de la Mesta. Los archivos de la Mesta, que son desde 1200 y pico hasta 1830 y tantos, están todos digitalizados de libre acceso en Internet. O sea, si tienes tiempo te puedes hinchar porque hay miles de documentos, miles. Y esto, por ejemplo, es un apeo. Un apeo es una revisión de las veredas, de las cañadas. Y esto es un apeo de Albacete, de 1514. De un alcalde entregador. Los alcaldes entregadores eran los funcionarios de la Mesta que eran responsables de la revisión de las cañadas. Entonces este hombre viene aquí a Albacete y describe pues la revisión de la cañada, revisa la cañada que va de la Gineta
al abrevadero de Acequión, le llama, el abrevadero de Acequión, otra que va hasta Río Júcar. Bueno, hay un montón de documentos. Hay un pleito muy curioso también de Puente Torres, porque cobraban los de Jorquera, cobraban por cada rebaño que cruzaba el puente de Jorquera, los del concejo de Jorquera le cobraban a los pastores una res. Y entonces mandan también a Pedro Niño. Y le dice Pedro Niño: oye, vosotros, ¿por qué esto de qué pasa con vosotros? Y entonces le dicen que les había dado permiso al Marqués de Villena. Y el Pedro Niño le dice: a ver, papeles. Y no tenían papeles, y entonces, pero bueno, es muy curioso, las archivos de la mesta son muy curiosos. Los hermanos, los miembros de la mesta, se llamaban hermanos. Pagaban a razón del número de hermanos que tenían, había nobles, monasterios, había también ganaderas, porque había, por ejemplo, cuando alguien quería ser hermano de la mesta, pedía una carta de hermandad, hacía como una solicitud, y hay solicitudes que son de mujeres, que dice fulanita de no sé qué, ganadera de tierras llanas de Albacete, tal, y entonces en los concejos le aprobaban, o sea, llegó a tener 46.000 hermanos y varios millones de cabezas. Y estos son los pagos de los puertos reales. Por ejemplo, Chinchilla, se pagaban 3 reses de cada 1.000. Había en Chinchilla, en Jorquera, en La Roda, había otro. Vale, estos son los impuestos que pagaban los trashumantes. Había varios impuestos, uno se llamaba montazgo, otro se llamaba asadura, borra, no sé, había continuos. Fíjate, José, que no llegaba a 10 de media con el número ese, la media no saben ni 100 ovejas, pero claro, había quien tenía 1.000 y otros que tenían por 20. Es que los pastores también eran hermanos sin ser ganaderos. O sea, los pastores eran hermanos de la mesta. O sea, eran los propietarios y los pastores. Eran hermanos de la mesta, sin ser... Bueno, había la mesta, había un presidente de la mesta que era un miembro del Consejo Real, muchas veces era un noble, el marqués de no sé qué, o el duque de no sé cuántos, tal. Alcaldes emperadores, que eran los encargados de la revisión de las cañadas, alcaldes de cuadrilla, porque los ganaderos, para ser hermano de la mesta, tenías que pertenecer a una cuadrilla, que era una agrupación de ganaderos. Había, por ejemplo, una cuadrilla en Campillo de Alto Buey, que decían fulanito de tal, de la cuadrilla de Campillo de Alto Buey. Tenían que ser, por ejemplo, se encargaban de los repartos de los mostrencos. Los mostrencos son las reses perdidas, sin dueño. Entonces, un mostrenco es la misma palabra, ya pensamos en un mostrenco, pues mostrenco. Las reses perdidas que tenía que administrar la mesta era un mostrenco. Las multas de la mesta se llamaban achaques. Y los achaqueros eran los responsables de la... Había contadores, hermanos misterios, había una serie de funcionarios, había también escribanos. Bueno, los pastores eran hermanos de la mesta, no se podían encarcelar por la deuda de sus amos y estaban exentos del servicio militar. No iban a la guerra los pastores, ¿vale? Y podían tener licencia de armas, podían llevar armas. Bueno, y estaba limitado el número de pastores que podía haber, porque claro, hola Carmen. Porque si no iban a la guerra, y había una guerra, había 50 ovejas y decían, no, estamos 18 pastores, no, pues los partidos principales eran 4. El partido de Soria, Cuenca, Segovia y León. Soria siempre se mencionaba primero porque decían que era el más antiguo y en las reuniones del Consejo de la Mesta el que se sentaba a la derecha del presidente de la Mesta. Y el partido de Cuenca no se corresponde con la provincia de Cuenca actual. El partido de Cuenca incluía todo lo que es la parte de Teruel, Sierra de Albarracín, Montes Universales, incluía gran parte de Guadalajara, era partido de Cuenca, y parte de Soria, Medinaceli era del partido de Cuenca. O sea que eran partidos. Y luego los ganaderos que no eran de las sierras se llamaban ganaderos de tierras llanas. Llegaron a ver 142 cuadrillas, y esto es un poco lo que tenían que hacer los alcaldes emperadores, que tenían que mantener abiertas las cañadas
y ver que no las cultivaron ni las cercaran, y la medida de las cañadas 6 sogas de marco de 45 palmos de cada soga, que eran 90 varas castellanas, que son 75. Llevaban una cuerda, son 75 metros. Y esto era solamente en las cañadas que pasaban por campos de cultivo. Por las cañadas que pasaban por el monte no tenían limitación. Podían abrirse lo que quisieran, ¿vale? O sea, que eran las cañadas, había cañadas abiertas y cañadas cerradas. Cuando pasaban por campos de cultivo tenían 75 metros. Cuando pasaban por monte no tenían limitación, ¿vale? Bueno, de reglas comunales los reyes podían, y los reyes católicos apoyaron muchísimo la mesta. O sea, los reyes católicos dictaron toda una serie de privilegios para la mesta y luego cada 2 veces al año se hacía una reunión de la mesta que se llamaba un concejo, que había el concejo de invierno, se hacía en los extremos, y el concejo de verano en las sierras. Los concejos están todos, las actas de los concejos están todas en internet. Y es muy curioso porque yo leí las que hay de cuando la guerra de independencia con los franceses. Hay una que es el concejo de abril de 1808, que ya fueron 4 votos. Y casi no lo pudieron hacer porque había un número mínimo. Y entonces dicen que nuestro amado rey, por la amistad que le une con el emperador de Francia, no sé qué, bueno, haciéndole la píldora a Napoleón. Y luego el de otoño, dicen que no se hace consejo por la lucha contra el invasor francés. Y luego, el único tiempo que nos hicieron concejos de la mesta fue la guerra de independencia. Estuvieron 6 años sin hacer reuniones. Y el siguiente, que fue en 1814 o por ahí, ya va Fernando VII al Concejo de la Mesta y pregunta que cómo ha quedado la cabaña ganadera después de la guerra. ¿Qué es de lo mío? Y le dijeron que se había perdido 2/3 partes de la cabaña real. Que eso, ya digo, si entráis a los archivos de la Mesta, eso digo, si queréis el documento en el que está, porque es muy curioso. El que le interesa el tema de la historia y tal, es una cosa súper... Y es una cosa también muy interesante que la Mesta, en los pueblos de invernada del Mediterráneo, donde invernaban los ganados, prohibía hacer rey pájaro. Yo cuando leí esto, leí un documento que de 1488 que por suerte lo habían transcrito 400 años después, entonces lo pueden leer, porque claro, los originales de 1400 yo no los puedo leer. Y entonces decía que la Mesta prohibía hacer rey pájaro en Lorca, Yecla, varios pueblos de Murcia. Y yo digo, esto de rey pájaro, ¿qué será? Y resulta que había una costumbre medieval que en algunos pueblos se nombraba un rey pájaro. Y era un personaje que tenía una corte, tenía licencia en los días de Navidad para hacer un poco lo que quisiera. O sea, podía saltar un corral, robar un cordero, robar un pollo. Se mantiene luego he visto que se mantiene en Viar, en Alicante. Son los inocentes, es el origen de los inocentes. ¿De los inocentes? Los inocentes. Ah. En muchos sitios en Cuenca también existe un reparto. Es como el saque del inocente. En Murcia, los de gato, Sí. Pues yo no sabía esta historia hasta que lo leí ahí, que se prohíbe al Concejo de Lorca hacer rey pájaro. Digo, esto es un rey pájaro. Y viene la expresión vaya pájaro. Vaya pájaro, se cae, ¿no? Vaya pájaro. Dicen vaya pájaro, estás hecho. Claro, porque, bueno, yo me enteré por ahí, pero claro, coincide lo que te está diciendo, donde podían hacer rey pájaro, quiere decir que era sitio de invernada, ¿verdad? Roma también hace, o sea, la costumbre es un día que se puede saltar, es un carnaval, se puede saltar ese día, se salta todo para que luego siga igual. Es un caos, y luego se pasó se ha mantenido en muchos sitios con distintas formas. Lo del ánima de blanco, de tal, un poco igual también en otros sitios, los que le pegan, o sea, que tienen distintas variantes. Sí. Pues yo me enteré por ahí. Y luego el libre tránsito, una cosa que me
Lo prohíbe el rey pájaro. A la diócesis te mandan a los curas que no lo hagan mal, pero se lo pasaban. De hecho, continuó, fíjate que muchos toda la paga lo siguen haciendo también. Sí, sí, sí. Bueno, una de las cosas que marcaba también la mesa es que había 5 cosas veladas que no podían entrar los ganaderos, que eran los panes, los cereales, las viñas, las huertas, los prados de seda y las dehesas boyales. Las dehesas boyales eran las dehesas comunales que tenían para los bueyes de labranza en los pueblos, que eran del común, y entonces lo tenían para sus animales, ya no podían entrar. ¿Y los panes qué son? Los cereales, los trigos. Bueno, los conflictos con los agricultores de la Mesta vienen desde muy antiguo. Y era una institución muy odiada, sobre todo por los concejos, porque tenían muchas historias. Cuando iban, por ejemplo, este de Albacete viene aquí. Hola, Rodrigo. Buenas. Y los amojonamientos, también vienen. Este es un mojón que está aquí en la Cañada Real de Pozo Rubio, que son mojones antiguos de la Mesta, que tienen unas marcas, que estuvimos un poco pensando cómo podía estar montado, y yo creo que eso era para poner, estuvimos hablando que era para poner algún tipo de guías para sacar la anchura legal. Me acuerdo una vez que estuvimos diciendo, esto está aquí en la Cañada Real de Pozo Rubio, están en el eje de la... Hay unos mojones de estos de piedra que deben llevar siglos. Eso es lo que serviría para el deslinde que se hizo hace 20, 25 años, cuando se inició el deslinde. Porque, como dices, será el eje a uno y a otro, porque el problema venía en que como iban comiendo los agricultores camino por uno y por otro, todos decían, no, el otro lo ha robado más. Y eso fue lo que sirvió para decir, no, esto es el eje. No sé si sería eso... Sí, bueno, claro que fue, que gracias a eso pudieron decir... No sé si los del Lindes harían, Rodrigo, aprovechando esos mojones o no, los del Lindes. No tengo ni idea. Vale. Y eso lo haría atrás hay que su gente que estudia como Rodrigo los urbanos. Bueno, había documentación de catastro y de eso ¿no? Bueno, aquí apeos, por ejemplo, mira, estos son apeos de la Cañada de Legaña, pone, bueno, esto es muy curioso, dice, medida la cuerda, la medida estaba por el ancho legal, se hicieron los mojones nuevos, se refrescaron, bueno, esto ya es muy antiguo. Y luego, en los mapas topográficos, donde hay una vía pecuaria, se señala con esos dos trazados discontinuos en paralelo. Esta marca es en un topográfico lo que indica una vía pecuaria. Esto de aquí. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, esto es en Pozo Lorente y está el contadero de los serranos. Claro, las vías pecuarias tenían cada cierto trecho un contadero. El contadero era un paso más o menos estrecho que permitía contar los ganados para el pago de impuestos y también a veces los ganaderos para ver las reses que se habían perdido. Hay un dicho aquí en el campo de Montiel que es de lo contado come el lobo y está gordo. Claro, ¿por qué es eso? Porque como los lobos iban siguiendo los rebaños trashumantes, si al cabo del recorrido faltaban 4 ovejas, esas se las había comido el lobo. Aunque uno hubieran hecho unos pastores, los pastores un día allí pero el lobo pagaba el pato de... Como dicen que todos los pájaros comen trigo y las culpas al gorrión, pues todos se comían las ovejas, pero las culpas iban todas para el lobo. En general, las vías pecuarias, la gente de campo le suele llamar veredas. Una vereda es cualquier vía pecuaria y las cañadas reales le suelen decir veredas reales. Bueno, ¿cuándo empieza el declive de la Mesta? Básicamente con la entrada de los Borbones, o sea, y la Ilustración. Los Habsburgo, los Austrias habían mantenido una política muy proteccionista de la ganadería y de la oveja merina. O sea, mientras estuvieron los Austrias no permitieron que sacaran ovejas merinas del reino. Los primeros rebaños de merinas salieron de España con los Borbones. Empezaron a regalar rebaños de merinas, ¿no? Entonces, apostaron claramente por la agricultura, metieron de presidente de la Mesta a Campomanes, o sea, el lobo a guardar el gallinero. La cédula de 1796 se suprimen
Los alcaldes entregadores, que eran los que eran responsables del mantenimiento de las cañadas, se suprimen, y en 1836 se abolió la mesta. Claro. Pero la abolición de la mesta no tiene que ver. La transhumancia continuó y las vías pecuarias siguieron existiendo. O sea, se abolió la mesta como gremio ganadero, como una institución. Y entonces la transhumancia continuó y las vías pecuarias pasaron, que eran de ser de ese gremio ganadero, a ser propiedad pública de la Asociación General de Ganaderos del Rey. ¿Vale? La guerra de independencia fue ya el estropicio, porque entonces ahí se llevaron a Francia e Inglaterra rebaños de miles de ovejas. Rebaños de miles de ovejas. De hecho, algunas cañadas reales se llaman galianas porque iban hacia la Galia, hacia Francia. Iban hacia Francia. Entonces ahí se llevaron los franceses. Bueno, en la respuesta esta que le hacen a Fernando VII le dicen que 2/3 partes de la cabaña real había desaparecido en la guerra. 2/3 partes. O sea, que fue un... Entonces, esto si lo queréis ver, es en la mesa del documento 523, en la página 130. Es donde Fernando VII llega allí, y, bueno, le besan la mano, le besan los pies, le besan ahí un poco todo, y luego, sí, lo besan por todas partes, y luego ya, pues, ¿no? Entonces, se llevaron los franceses, miles de ovejas, y se las llevaron también los ingleses, que eran aliados nuestros. Sí, claro, también aprovecharon, dijeron, sí. Y claro, a partir de ahí fue el declive de la merina española, porque ahora mismo creo que en Australia hay 180 millones de ovejas merinas, me parece, ¿eh? En Australia, bueno, los ingleses se las llevaron a sus colonias, claro. ¿Las que hay en Argentina son también merinas o no son? No lo sé, la merina es una raza española, de origen español. No lo sé, la cabaña merina yo creo que básicamente es Australia, me parece lo potente. Bueno, de toda esta historia, que es una historia muy curiosa, o sea, toda la historia, lo que tiene que ver con las vías pecuarias, o sea, que es la parte histórica, tal. De toda esa historia nos queda un legado público que después de la Asociación General de Ganaderos del Reino pasa al Estado y tal, y que pasa luego a las autonomías. O sea, esto ahora mismo la administración competente en el dominio público pecuario es la Junta de Comunidades. La Junta de Comunidades recibe este legado que viene de toda esa historia ancestral y nos queda un legado que es un dominio público, se llama el dominio público pecuario. El dominio público pecuario incluye una serie de vías que no son solo caminos. Claro, ¿por qué tiene que tener una cañada real 75 metros de anchura? Porque es la anchura que permite el pastoreo a lo largo del recorrido. O sea, los ganados que están trashumando van pastando en el camino. Entonces tiene que tener esos 75 metros de anchura para que vayan comiendo. O sea, no son caminos, son más bien pastizales. Son pastizales, ¿vale? Entonces, tiene una serie de vías que por orden de importancia es cañada real, cordel, vereda y colada, y luego tiene otras infraestructuras, corrales y majadas, abrevaderos que son muy importantes, los puntos de agua, y descansaderos. O sea, por ejemplo, la feria de Albacete está en un descansadero de la Mesta. La feria se hizo en un descansadero, porque a la feria de Albacete confluyen dos vías pecuarias que se juntan en la feria porque ahí había un abrevadero. Donde está la fiesta del árbol había un punto de agua, un abrevadero, un manantial. Y se juntan el cordel de Balazote y el cordel de Lezuza. Se juntan en la feria y en el descansadero se hace la feria, ¿no? Y luego hay contaderos y puertos reales. Estos son los corrales de la Venilla, que están en el Bonillo, que aquí se ve muy bien un contadero. La cañada real tiene hasta 75 metros de anchura, el cordel la mitad y veredas y coladas 20. Esto es una foto de una asociación nacional que se llama Transhumancia y Naturaleza, que estaba metido Jesús Garzón, que
tiene una labor muy activa en el tema este de la vía pecuaria. Hay una red a nivel nacional que se calcula que es el 1% del territorio español, en superficie, la red de vías pecuarias, que es bastante, 1%. Claro, el problema que tiene, por ejemplo, que lo hemos hablado alguna vez, que son infraestructuras lineales. Claro, un monte público, pues es algo más recogido, pero una cañada real que tiene 600 metros de longitud, que atraviesa varias comunidades autónomas y tal, pues imagínate. Bueno, hay una red regional que la gestiona la Junta, tiene un portal, bueno, toda la información sobre vías pecuarias de la Junta es de libre acceso, o sea, puedes entrar, ver el mapa, el recorrido, lo que está inventariado. Y aquí hay unas 14.579 kilómetros clasificados. Clasificados quiere decir que legalmente están reconocidos como que existen, pero que se supone que son en total unos 20.000. O sea, legalmente no están reconocidas todas las que son, están reconocidas una parte. Y 56.000 hectáreas clasificadas. Este es el mapa, esto detrás es el portal de mapas de Castilla-La Mancha, mapas temáticos, y es el mapa de vías pecuarias de Castilla-La Mancha, que esto además, si entras a internet y pones visor de vías pecuarias de Castilla-La Mancha, ya te sale directamente. Y esto entras y lo vas ampliando, y si le pinchas con el ratón donde está una vía pecuaria, te dice el nombre, te dice si está deslindada, si está clasificada. Vale, aquí tenemos, por ejemplo, esta es la cañada real de Andalucía, que atraviesa toda la provincia, ¿no? Y estas son los diferentes ramales de la Conquense. Los mojones actuales se indica, esta es en Tragacete, la cañada, no, esta es la vereda de Huélamo. VP quiere decir vía pecuaria y está en la cara interior de la vereda y en la cara exterior el escudo de la Junta. Y entonces entre VP y VP es la vereda. ¿Vale? Hay mojones, estos son mojones los que ha puesto la Junta de Castilla-La Mancha. Pero por ejemplo aquí en Puente Torres, cerca del puente, hay un mojón que me estuvieron contando que era del linde que se hizo en 1917. Y luego hay mojones antiguos de la Mesta, o sea que lo del amojonamiento ya llévate amiga, ¿eh? Y esta es la que hay aquí en Pozo Rubio, que es un mojón en medio de un bancado. O sea, de la vía pecuaria está el mojón. Claro, los ganaderos, esto por ejemplo, si pasa un trashumante, llevan una medida y lo que haya dentro de la vía pecuaria se lo pueden comer. O sea, el agricultor no puede decir nada porque eso es dominio público, no lo puede probar. Y luego también durante unos años se hicieron unas señalizaciones. Esta está en Tragacete, es un descansadero que se llama Cañada Honda, es un sitio muy chulo, está cerca de donde nace el Júcar. Se hicieron esos carteles azules, que lo fue poniendo la Junta, y luego inexplicablemente hubo unos años que hubo un presupuesto para vías pecuarias, se amojonaron, se señalizaron y tal, y no sé si fue en 2011, ¿no? Por ahí, de repente se cortó y el presupuesto pasó a cero. No se amojonó nada porque vale bastante dinero amojonar un kilómetro de vía pecuaria, varios miles de euros. ¿Cuánto? 4.000 euros está presupuestado. 4.000 euros presupuestaron amojonar un kilómetro. Porque estos mojones están georreferenciados. O sea, el objetivo es señalar de forma permanente sobre el terreno los límites del dominio público pecuario. O sea, esto está georreferenciado por satélite. Y está penado mover los mojones. Está penado mover los mojones, sí. Está penado, aunque algunos... Como muy grave, o sea, es la categoría más alta. Bueno, estos carteles sí que hay algunas carreteras, por ejemplo, esa de Ballestero al Bonillo, cuando cruzas la cañada de los Serranos, igual que cruzas, se te pone arroyo del Cabrito Loco, cartel, ¿no? Hay sitios que te ponen cañada de los Serranos. Es una cosa interesante por visibilizar públicamente
esos recorridos. O sea, que tú ahora, por ejemplo, cuando vas hacia la Felipa o cuando vas hacia las casas de Juan Núñez, se cruzan dos cañadas reales. Mucha gente no sabe que está cruzando. Primero cruzan la cañada real Cuenca-Cartagena, que es la que está donde está el vertedero, y luego cruzan la cañada real de los Serranos al pasar las casas, pero si no lo sabes, tú no sabes que estás cruzando ahí una... La cercana a Barras, que no hay nada. Bueno, la de Barraya. Sí, esa está... Por lo menos el cartelito podría decir la gente que busque dónde está. Claro, por lo menos hay un cartel de aquí o por aquí había una cañada real. Sí, claro. Sí. Luego, otra cosa es que dentro de las cañadas reales no se puede cazar. Está prohibida la caza. Entonces, por ejemplo, las tablillas, esta es la cañada real de los Serranos. Está la que pasa entre la Felipa y las casas de Juan Núñez, la que cruza el río Puente Torres. Esto no puede estar aquí, porque el cartel tiene que estar en la orilla. No se puede acotar la caza en una cañada real, entonces está prohibida la caza. Claro. Nosotros nos ha pasado también, bueno, cuando empezamos con esto de la plataforma, es que habíamos tenido ya varios encuentros. Es que yo me acuerdo un día que íbamos con un grupo al que hacemos mucho senderismo, con la cañada de los Serranos, con un grupito por allí, viendo nosotros nuestras cosas de las plantas y tal, y vieron un todoterreno, ahí, bueno, no, mira, ¿qué hacen ustedes por aquí? Digo, pues viendo plantas. Digo, ¿y usted? Dice, pues soy el propietario. Digo, hombre, ¿de la cañada real? Dice, no, de la cañada real no. Claro, tú a lo mejor estás en un sitio pues, que es dominio público, y si no lo sabes, a lo mejor llega un tío y te echa. Te echa. Tenían montado una cacería, que ya habíamos tenido varias veces encuentros de que estás en un sitio que es público y vienen allí a echarte. Y no te pueden echar. Esto es en el Misol, estas son las de Albacete. Albacete confluye en varias vías pecuarias, porque ya sabéis que la Feria de Albacete, aunque ahora es una cosa que se ha quedado, por desgracia, solo para el cachondeo, es una pena, pero la Feria de Albacete, su origen es una feria ganadera. Es una feria ganadera y tiene varias vías pecuarias que confluían a la Feria de Albacete, el Cordel de Balazote, el Cordel de Lezuza, el Cordel de Chinchilla. El Cordel de Chinchilla es este. La vereda de la Torrecica, que va a la Felipa, que seguramente seguiría, lo que pasa es que no está clasificado el resto. O sea, tenemos varias vías pecuarias en el entorno de Albacete. Está la Mancha Murcia, Andalucía-Valencia, que en los documentos antiguos le llaman la vereda romana. La vereda romana, pues coincide en parte con la calzada esta romana. Hasta el Ballestero. Hasta el Ballestero. Sí. ¿Por dónde, Alfonso? Ah, sí. Sí. El cubo, los corredores, los paredazos. Sí. A Santana. Bueno, pues todo esto está ahí. Claro, aquí por ejemplo está la que viene, aquí está Puente Torres. En algún momento, claro, el puente romano de Puente Torres lo volaron en la guerra con los franceses para que no pasaran los franceses el río, pero que no sirvió de nada, los franceses pasaron el río y desviaron la cañada real al otro puente, al puente de Valderano. Bueno, entonces entramos en las vías pecuarias y pinchas, te sale aquí en el visor de la Junta, la denominación, la anchura legal, el municipio, la categoría, bueno, hay mucha información. Y ahí está también la Excel esta con el inventario de los mismos. Y luego si entramos y ya hablamos más detalle, las que están con estos cuadraditos verdes significa que están deslindadas. Y si tiene cuadritos verdes con el punto negro, eso, cada punto negro es la posición de un mojón. Ahí pinchas en ese mojón y te dice el punto de deslindeo. Esta es la vereda de la Torrecica, la que va hacia la Felipa. Entonces, tú pinchas en un mojón, en este mojón, y te dice las coordenadas exactas del mojón. La vereda de la Torrecica y tal. Y esto es
lo rojo está la cañada real. ¿Vale? O sea, aquí se ve las que están deslindadas, emocionadas, clasificadas. O sea, que es una información que está en poder de la Junta y pública. O sea, que se puede... Aquí, por ejemplo, se ve desde el satélite, en Pozomargo, este recorrido se ve lo que es la cañada. ¿Qué es lo que interesa de este tema? Claro, que esto en realidad es un pastizal de uso público. O sea, la gente, por ejemplo, que salimos al campo, o sea, nosotros hacemos aquí, por ejemplo, los cursos de micología. Yo puedo ir aquí y hacer aquí con un grupo una excursión micológica, botánica o lo que sea, sin ningún problema, en teoría, porque a lo mejor esto es otra cosa, pero esto es dominio público. Bueno, tiene el camino, pero luego tiene el pastizal. Claro, luego aquí, por ejemplo, una situación bastante habitual. Esto de la cañada de la Mansa Murcia, una de las que peor está en la provincia de Albacete. Este ha puesto almendros y ha respetado los límites de la vía pecuaria. Y este no. Este ha metido los almendros en el dominio pecuario. ¿Qué problema hay con esto? Que este de aquí, cuando vea que este se ha cogido 30 hectáreas más y no pasa nada, pues dirán el golpe, bueno, pues esto lo planto. Porque el problema es que la Junta, no los técnicos responsables ni los agentes medioambientales, que no hay una voluntad política de defender el dominio público pecuario. Entonces, este ha respetado los límites, este no, pero no pasa nada. Entonces, esto es muy habitual, ver sitios que... Bueno, luego tenemos otras fuentes muy curiosas. Esto, por ejemplo, es un manuscrito que hay en el Museo de Albacete, se llama manuscrito Cebrián. Sabéis que a mediados del siglo XIX, Pascual Madoz hizo la enciclopedia, no sé cómo se llama, lo de Madoz, dicen el Madoz, ¿no? La enciclopedia, una enciclopedia de España geográfica. ¿Cómo se llama el Madoz? Enciclopedia, no sé. Diccionario geográfico de España y sus tierras de ultramar o algo así. Bueno, pues Madoz tenía un corresponsal en Chinchilla, que se llamaba Pedro Cebrián. Y Pedro Cebrián le hizo la información a Madoz del partido de Chinchilla. Pero este Cebrián vio que luego Madoz metió en el diccionario mucho menos de lo que él había escrito. Y entonces hizo una recopilación de la historia de Chinchilla que se llama el manuscrito Cebrián, que está en el Museo de Albacete, porque a lo mejor algún día lo publica el Instituto de Estudios Albacetenses. Bueno, pues una de las cosas... Chinchilla. O el Ayuntamiento de Chinchilla, pero sería una cosa muy interesante, porque viene, por ejemplo, describe las vías pecuarias que cruzan el término de Chinchilla con los parajes que cruzan. Y entonces es curioso porque te localiza perfectamente un topónimo de Chinchilla, que es una aldea que está desaparecida y que nadie sabe dónde está, que se llamaba Jumenta. Jumenta era una aldea de Chinchilla. Y una aldea que aparece en fuentes históricas, medievales y tal, y ya no existe Jumenta. Pero la sitúa perfectamente. Porque dice la vereda del Noalejo, que es la de Andalucía Valenciana, ¿no? Que atraviesa el término de oeste a este, lo toca en el punto llamado El Ventorrillo, cerca de la Carrera. Sigue por la Casa del Rulo, derecha de la Venta, de Maza, como pone, Pedriza, de Aldea Nueva y Olla de la Sima, a reunirse con la Manchega, porque hay un contadero en Chinchilla que se juntan dos cañadas reales, que es un desfiladero pequeño que era el contadero, con la Manchega en la cañada de Monibáñez, y abandonando a la izquierda el Cerro del Tesoro, tomando del bosque, atravesando la Olla de la Tejera, va a las lomas del Coralejo y de aquí por las de las Tierrecicas a salir al camino de Ventalama, de Monibáñez, frente a las... ¿qué pone ahí? Y a la izquierda. Y a la izquierda del Vallejo de Poveda,
sigue camino adelante hasta los prados de Jumenta, donde tiene abrevadero. Como en Pozo de Lama, desde dichos prados, Claro, uno de los problemas de la clasificación de las vías pecuarias es que la mayor parte de abrevaderos no están incluidos. O sea, en la página de la Junta no hay casi abrevaderos. Hay, por ejemplo, términos municipales, como se hacen las clasificaciones por términos, te vas al término de Igueruela y tienen 3 o 4 abrevaderos que están clasificados. Pero te vas al campo de Montiel y no hay abrevaderos clasificados. Ahí los animales no bebían. Bueno, en los mapas topográficos sí que te indican muchas veces, y en los cadastrales, porque siempre desde la vía principal, de la vía pecuaria principal, siempre al abrevadero hay una colada. Una colada. Una colada, el camino se llama colada. Entonces las coladas dan siempre la referencia de dónde está la abrevadero. El ramal de vereda. Claro, porque yo lo estoy viendo en mi geografía. En el visor de vías pecuarias de Castilla-La Mancha puedes poner la foto aérea de 1936, que todavía se conservaba algo más de resonancia. Y claro, muchas zonas más respetadas, pues se veían unas eras y tal. Estaba siguiendo la vereda de Villanueva de Iniesta y veo que está Iniesta en una abrevadero. Y pongo la ortofoto, un abrevadero clasificado. Y pongo la ortofoto actual y me encuentro la bodega de la cooperativa de Iniesta. Sí, la bodega cooperativa. Sigue siendo abrevadero. Claro, ahí sí. Y muchas vías pecuarias se han construido en la vía pecuaria, colegios o institutos. Sí, porque pero... el terreno público. Sí, pero mira, hay una cosa que dice Juan Miguel Bermejo. Juan Miguel Bermejo está en la plataforma esta que tenemos, pero es técnico de la Junta y tiene mucha experiencia en el tema. Dice que cuando se utiliza un suelo público para algo público, no es tan grave como que se utilice un suelo público para algo privado. O sea, por ejemplo, que tú en suelo público sea un colegio, un hospital, un centro de salud, vale, pues tiene a lo mejor otra función, pero que lo de la bodega, fulanito, se haga ahí un chalet, pues eso es peor, porque al final lo que se está haciendo es apropiarse de la propiedad pública para usos particulares. Claro, o sea, que dentro de los niveles de gravedad no es tan grave usar suelo público para algo público como usar suelo público para algo particular. Claro. Eso lo dice Bermejo. Sí. Una cosa muy buena también que dice Bermejo, claro, que las vías pecuarias también deben servir para el tema de la biodiversidad. O sea, por ejemplo, los que están estudiando, la Universidad Autónoma de Madrid, que está estudiando mucho el tema este, hay un proyecto que se llama Life Cañadas. Y dice que, por ejemplo, que las vías pecuarias, su uso principal debe ser la ganadería y los pastizales. Bueno, la transhumancia sigue activa hoy y, curiosamente, hay un cierto repunte. Y por cuestiones económicas. ¿Por qué? Porque los ganaderos, los piensos son muy caros y la transhumancia, por ejemplo, normalmente las fincas de invernada son fincas particulares donde pagan por los pastos. Y muchos pastizales de verano son montes públicos. Claro, en Albarracín, en invierno, allí no se puede pastar porque hace un frío de pela y hay 1 metro de nieve. Entonces, si tú mueves, tardan un mes en los desplazamientos o 40 días, ¿sabes? En ese mes los animales están comiendo pasto. Y ese mes es un mes que no se comen el pasto que vas a pagar. Entonces, la transhumancia sí que tiene un cierto repunte, ¿no? Claro, una cosa muy buena que dice Bermejo también, que las vías pecuarias, una de las mejores formas de defenderlas es que tengan uso. O sea, las cañadas reales que están en uso ganadero están respetadas. Están respetadas porque, claro, cuando pasan los ganados, lo que haya se lo comen. Da igual que sea siembra, que lo que sea, se lo pueden comer y los que están en uso. Los que vienen de Orea hacia Sierra Morena, contaba precisamente lo que estaba diciendo, que antes, cuando había más ganado en la zona esta del campo de Montiel, pues lógicamente pastaban solamente en lo que era la vereda. Pero ahora que hay zonas que no hay ganado,
Entonces vienen con más lentitud porque van aprovechando pues, las rastrojeras que antes no podían pasar, añojales y todas esas zonas. Y antes tardaban a lo mejor 20 días y hoy tardan 40 o 50, porque van comiendo a lo largo de esa... Le estoy llamando, hay un miembro de la plataforma también que es de Cuenca, que está ayudando a un ganadero que está moviendo las ovejas de Cáceres a León. Y lo llamo de vez en cuando a ver cómo van, y dice que llevan 10 días de retraso. Dice, llevamos 10 días de retraso porque como hay comida, dice, van parando, tal, y dice, llevamos 10 días de retraso, y van a tardar 40 días en llegar, sí, sí. Bueno, este es el paso por Ruidera. El paso por Ruidera, esta foto la hizo Leandro. Y estas son la foto esta... que la pasaste tú, Elías, de Ana Peraille, que es las vacas de Alicia Chico cuando cruzan el Júcar en San Benito, que es como los documentales estos de los ñus que se tiran al río Mara, pero con vacas y en Villanueva de la Jara. Pero hay un paso que se llama el Paso de San Benito y hay un descansadero y va mucha gente allí a ver la vacada trashumante cuando cruzan el río y luego salen. Y hay faltado los cocodrilos antes. Los cocodrilos sí, los tienen allí atados. Al final, ¿qué pasa con la vacada? Se la queda una... Están de camino. Están de camino ahora para... Voy a comer y creo que ya están a punto de entrar al aceite. Ah, muy bien. Se pasarán ahora cerca del Ballestero, por ahí. Sí, en pocos días pasarán por ahí. Por la Zoriza, pasan ahí por Munera, por ahí. Bueno, esto de los estudios estos de Violeta India, de los estudios de las cañadas, que bueno, se han hecho una serie de estudios sobre la influencia de la transhumancia en los ecosistemas, y una de las cosas que se ha visto es que los animales transportan miles de millones de semillas a lo largo de las cañadas reales. Por ejemplo, un árbol que suele estar asociado muchas veces a las vías pecuarias son las sabinas albares. Las sabinas albares están muchas veces siguiendo las cañadas porque las ovejas se las comen y llevan las semillas aquí. Entonces estos son estudios de las adaptaciones a transhumancia y naturaleza, un poco de las semillas, cómo fertilizan el estiércol que van depositando a lo largo del recorrido y tal. Y esto un poco también es la evolución de la transhumancia del 93 al 2020. Fijaros que ahora mismo transhuman en España 460.000 reses en total. Y en los años 90 estuvo a punto de desaparecer la transhumancia. No, es la suma de todos los años. Es la suma de todo, de verdad. Es la última, la Llevo anterior. Llevo esta razón, 36.000, bueno, pero es verdad, sí. Exagerado como José Julio. Frente a 5.000 de... Sí, es verdad, pero bueno, sí, ha ido aumentando. Aquí una cosa, por ejemplo, que ocurre es que la Junta de Andalucía, por ejemplo, tiene ayudas a los ganaderos transhumantes. Y Castilla-La Mancha, por ejemplo, no tiene ninguna ayuda a la ganadería transhumante. Eso tiene que dar los cerdos. Bueno, hay estudios muy curiosos de un poco la importancia ecológica de la transhumancia, lo que es movimiento de semillas, mantenimiento de los pastizales, porque estos pastizales son ecosistemas que surgen del equilibrio entre el pastoreo, o sea, los han modelado los animales. Bueno, ahora que se habla, pues esto es una cañada real en Valladolid, con anchura legal. Claro, se habla de la multifuncionalidad. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, la legislación, el uso prioritario es la ganadería extensiva. Tiene que ser el uso predominante. De la ganadería extensiva, la transhumancia y tal. ¿Vale? Pero, aparte de su uso principal, hay toda una serie de posibilidades que tiene, por ejemplo, la gente que estamos en temas de senderismo, medio ambiente y tal, hay muchísimas cosas. Aquí se ha hecho una plantación. O sea, esta gente, por ejemplo, del proyecto Las Cañadas, están en contra de las plantaciones en las vías pecuarias siempre que estén en uso ganadero. O sea, si están en uso ganadero deben ser pastizales, es lo que dicen, ¿no? Y las plantaciones que sean, por ejemplo, de baja densidad. O sea, hablan, por ejemplo, de que hay una serie de valores ambientales, culturales, sociales, calificados, que son vías que se usan desde la prehistoria. O sea, hay
Hay incluso, por ejemplo, en el Valle de Alcudia, hay conectados con las vías pecuarias cementerios de pastores. Cementerios de pastores transhumанtes, claro. El que se moría en el Valle de Alcudia y era de la Sierra de Cuenca, claro, se quedaba enterrado en el Valle de Alcudia. Sí, y tienen, o sea, que hay una serie por ejemplo, una cosa muy interesante son los puntos de agua. Los puntos de agua, que no será un problema con eso, los puntos de agua son muy interesantes porque sirven tanto para uso ganadero como para fomento de la biodiversidad. O sea, un punto de agua es un punto de agua que los animales pueden beber, pero al mismo tiempo para la fauna salvaje, para la vegetación, o sea, de eso se habla mucho. Y protección del suelo contra la erosión, porque un terreno cultivado, cuando Claro. las lluvias torrenciales se va a nada, pero ahí los pastizales, la erosión o no existe o es mínima. Claro, claro. La conservación del suelo es fundamental. Sí, sí, también. Esto es una señalización de Madrid, entonces habla de que pueden ser corredores biológicos, que pueden conectar distintos espacios naturales, porque de hecho que lo que hacen, ¿no? Mantienen la vegetación dentro de la flora. Esto, por ejemplo, es en Santa Marta, aquí en La Roda, ¿no? Santa Marta no sé si pertenece a La Roda. Sí, esto es el abrevadero de la losa quemada, una cosa muy curiosa, porque es un abrevadero amurallado con troneras. Esto es un muro. Esa es la foto de fondo. Luego está, por ejemplo, el tema de educación ambiental, el empleo verde, senderismo. Esto es una actividad que hicimos en la Cañada Real del Pozo Rubio, que hicimos, nos pusimos de la mano de la anchura, los 75 metros que era de anchura. Aquí hicimos una plantación. Sí que, por ejemplo, sí que cuando, en la asamblea que se hizo en Higueruela, hicimos la asamblea, ¿cuándo fue? ¿En febrero o en marzo? ¿No? ¿Cuándo fue la asamblea? En marzo. Sí, se habló, por ejemplo, que la plantación es una herramienta muy buena para recuperar dominio público pecuario donde está ocupado por cultivos. O sea, por ejemplo, esta que no está en uso ganadero y que es un bancal que uno lo está labrando, que yo no tengo nada contra los agricultores, pero los agricultores deben... Yo, por ejemplo, no se me ocurre, si yo tengo un bancal y José Julio tiene otro bancal al lado del mío, llegar y labrárselo y sembrarlo yo. Eso no se me ocurre. O sea, que es la mentalidad de que lo público no es de nadie. Como lo público no es de nadie, claro, como lo público no es de nadie, yo hago aquí lo que quiero. Es la mentalidad esa, claro. Y además, poco a poco, el tractor, cada año, más iba trabajando más fácil y nadie te decía nada. Sí. El caso es que estos mojones cuando se pusieron ya no labraban antes. Eso no lo había hecho lo había hecho el padre antes y tal, ¿no? Pero sí que lo que decía, por ejemplo, Elías, la ortofoto del vuelo americano del 56. Claro, la ortofoto del vuelo americano del 56, tú entras y se ve perfectamente el cordel de Lezuza, que pasa al lado de los ojos de San Jorge, que a mi padre le traían andando los corderos por allí desde el Bonillo, se los traían por ahí, y ahora tú vas allí y eso está labrado totalmente, se dice que no es una cosa tan antigua, o sea, estamos hablando que de los años 60, 70, ya, que bueno. Pues lo que decías es que era que el grupo quien decía que no había que reforestar. Eso lo dicen los de la Universidad Autónoma de Madrid, los que llevan lo de las cañadas. Cañadas ahí, sí. El proyecto de las cañadas dice que, por ejemplo, las cañadas reales que están como pastizales, que no se reforeste. Claro, lo que dice Juan Miguel Bermejo, que conoce muy bien el tema. Juan Miguel Bermejo dice que debe servir para incrementar la biodiversidad. Entonces, donde sean, por ejemplo, ecosistemas agrícolas, está bien que haya árboles. Y donde sean ecosistemas forestales, si son pastizales, se incrementa la biodiversidad. No, yo lo que decía era que está bien que no se reforeste, pero por aquello del intrusismo hemos visto tramos de cañadas que la propia vegetación, cuando están en los límites, ha impedido que el agricultor siga invadiendo las cañadas. Sí. Los límites de las cañadas deben ser reforestados y que sea
los árboles o las plantas las que hacen ese linde, Sí, aunque sí. dentro no se reparece. Sí, Es lo que pienso. sí, sí. Eso es Lo que ha dicho A ver, sí. ¿Cómo? Que Tomás tiene que estar todo el mundo en la cuestión de que los límites de las cañadas tienen que estar a ver, en mi opinión personal, ¿no? Debería haber una linde, tanto la que se llama la linde para aumentar eso y arbustos o de árboles que tengan un crecimiento relativamente rápido para que cuanto antes se quede ahí marcado el lindero. Y si, sobre todo, si tienen infancias, que sean arbustos forrajeros. Porque por el otro lado, ahí los trasmantes tienen un problema muy grave, que es con la matorralización. La matorralización hay tramos, sobre todo en Munera y en la zona de Cuélamo y tal, de los Palacares, que van muy mal. Mucha gente no va por vías pecuarias por el matorral, porque se les pierde, no se encuentran y tal. Entonces ahí no hay que trabajarlo, hay que aumentar un poco el pasto en esas zonas y en las zonas donde haya que hacer plantaciones artificiales, hacerlas en los linderos y que el pastizal gane el terreno. Y no solo se conserva la vía pecuaria, sino que todo perdices, conejos, liebres, todo el mundo se va a beneficiar un montón. Pero las plantaciones lineales de los linderos, yo eso lo veo una herramienta muy buena. Sí, sí, una especie de amojonamiento vivo, digamos. Pero lo que dice Tomás es cuando hemos ido por una vereda, que había carrascas, la han labrado hasta lo que hay monte. Una vez que hay vegetación leñosa, ya no se puede. Bueno, ¿qué recursos hay para esto? Pues mira, hay todo lo que es el patrimonio, el dominio público pecuario, está el inventario de propiedades pecuarias, cartografía, uso de mapas, o sea, está la información, está todo. La legislación, pues tenemos una ley nacional del año 95, la ley de vías pecuarias de Castilla-La Mancha, y ahora hay una que se ha aprobado, se ha modificado el 24 de febrero del 23, que era ya, Rodrigo, recuérdanos, se dotaba de presupuesto, ¿no? Porque hasta ahora no había habido presupuesto. No es que se dotaba de presupuesto, sino que se crea un fondo finalista, es decir, un fondo que nadie más puede tocar exclusivo para vías pecuarias, que no es lo mismo que presupuesto. Vale. Ahora mismo también hay presupuesto a través de los fondos europeos, hay 1.900.000 euros que van a dar aproximadamente para unos 300 kilómetros o algo así de deslindes en vías pecuarias, y es una repetición de aquello que comentabas del año 2011. Vamos a tener una partida finita durante 4 años para designar unas pocas vías pecuarias. Aparte de eso está el fondo de mejoras de vías pecuarias, que es el mayor avance que hemos podido conseguir. Ninguna comunidad autónoma lo tiene. Y es que todo el dinero que pueda generar una vía pecuaria, por una ocupación de una línea eléctrica, por ejemplo, una ocupación legal, ocupación es un término legal, no es una intrusión, es una ocupación. Ese dinero no puede revertir en la vía pecuaria, no va a poder gestionarse ese dinero para pagar nóminas o para pagar otros capítulos. Hasta ahora la situación era esa. Las vías pecuarias servían para generar un importe económico a la Junta que se destinaba pues, a las necesidades que se consideraran en cada momento. Y si acaso pues algo llegaba a las vías pecuarias, aunque realmente propio presupuesto de la Junta poco. O sea, las vías pecuarias hasta ahora, si tenían algo de presupuesto, eran por fondos europeos. Y a partir de febrero de este año, ya vamos a tener un dinero exclusivo de la Junta, sin depender de Europa. Y eso ya ha venido para quedarse. Pues un avance importante. La planta está de biogás de Chinchilla en la Real, ¿no? Andalucía-Valencia. Tenemos ahora mismo encima de la mesa un montón de proyectos porque está creciendo muchísimo. Castilla-La Mancha viene un montón de proyectos internacionales. Está el Meta de Malavera, que habéis oído hablar también afecta una vía pecuaria. Lo que estamos intentando es correr para que, ya que tenemos oportunidad de opinar, modificar un poquito el trazado de la vía pecuaria para que escape de esa situación. Pero
de la biodiversidad, no de la transhumancia, y ellos nos han dado todas las facilidades. Me imagino que esto del hogar, que no lo conozco en concreto tanto como este de Meta, los tiros irán por ahí. Intentar modificar el trabajo de la unidad lo posible. Una cosa que me ha comentado Raúl, está en la que de transhumancia, está León, que hay una parte de la Cañada Real que está hecha en la carretera encima. La carretera encima, la pecuaria. Eso ha pasado muchísimo, pero ese es otro tema diferente porque pueden existir en el mismo terreno diferentes manualidades. Como lo que estabas comentando antes, los ejidos de la feria, el descansadero, donde ahora mismo hay otro dominio público, el dominio público local, que están coexistiendo. No se ha buscado ninguna fórmula de prevalencia, en el que dice uno lanza sobre el otro o el otro se pliega sobre el uno. Hay tantas situaciones así en las 56.000 hectáreas de Castilla-La Mancha que habría que ver caso a caso si sería interesante ver que una determinada prevalece sobre la otra. Aquí tenemos un caso importante que es el que va a la carretera, la recta que va de Villanueva de la Fuente a Viveros. Pasan un montón de ganaderías, porque vienen los del Caraz y vienen los de Teruel, por ahí. Entonces es una recta muy larga y van los coches muy rápido y cuando pasan ellos los pastores van acojonados. Entonces ahí los suyos ponen una valla que tampoco le quita tanto espacio porque está a una orilla del área pecuaria, le quedan un montón de metros de vereda. Pero cuando hay una valla, pues pueden ir ellos mucho más tranquilos. Por ejemplo, pasa el carro este de que va a la carretera montada. Y lo de completar la clasificación, o sea, ¿eso cómo está? Ahora mismo también hay, igual que están los 10.900.000 euros de fondos europeos para hacer unos poquitos kilómetros, que hasta los 14.000 aún van a quedar muchos, que sería ideal tener los determinados porque nos daría fuerza jurídica para defenderlas. Y de las clasificadas, que simplemente, como has dicho, reconocer que existen legalmente, ya está, no decir por dónde van exactamente, sino decir que por ahí más o menos va una vía pecuaria. Hay un proyecto a través del PDR que creo que serán, no creo que lleguen ni a los 600.000 euros para terminar la clasificación, porque creo que quedan muy poquitos municipios en Castilla-La Mancha, pero municipios que no tienen ninguna clasificación hecha. Otro tema diferente es lo que comentabas. Habrá a lo mejor 20.000 kilómetros de vías pecuarias o sea, habrá un desfase de 6.000 kilómetros de vías pecuarias de las 14.000 clasificadas hasta las 20.000, ahí hay unas 6.000 que sería interesante hacer actualizaciones de la clasificación para que a través de investigación y de muchísimo trabajo detrás, pues localizar dónde están algunas vías pecuarias que no conocemos ahora mismo legalmente. Es que hace poco se apuntó a la plataforma un ganadero de Munera, Fabián, y él decía que los pastores viejos de Munera y tal le decían de los abrevaderos y descansaderos de Munera y los ramales de vereda, que es lo que decía Tomás, las coladas que van a los abrevaderos, que eso no estaba ninguno clasificado. O sea, estaba clasificado en el término de Munera la vía y nada más. Y él quería, desde la Comisión de Pastos, pedir a la Junta que completara la clasificación en el término de Munera, porque ya estaba incompleta. Eso es una actualización de la clasificación. Porque hay muchos términos que va a estar la clasificación incompleta. Para eso sí no hay presupuesto. Para actualizar clasificaciones no hay. Quizá con el fondo de externalidades hay que ver, empecemos a mover ese tema. Y nosotros, porque hay días que pones con transhumancia o transterminancia sin clasificar. De todas maneras es muy importante que se sensibilicen los ayuntamientos. Que ese es un gran problema porque hay ayuntamientos que no quieren entrar en este tema. Afortunadamente, no sé cuánto tiempo llevamos con la plataforma. Un año y pico. Un año y pico, y en un año y pico se ha avanzado bastante en cuanto a la sensibilización. Por eso, cuando empezamos hablábamos de que tenemos que perseverar en el empeño y a lo mejor precisamente este tipo de charlas, este tipo de conferencias, pues extenderlas a los pueblos y aunque sean 20 o 25 personas las que van, de alguna manera esa generan opinión y se van sumando, como vemos, cada vez más gente que quiere que se entre en esto, modificando legislación o yendo a donde haya que ir para conseguir pues que otros organismos pues al final sean también sensibles. Estamos hablando del problema que ha surgido con los registros de la propiedad,
con el tema del catastro y con todo eso. Bueno, la legislación habla de los fines de las comunidades autónomas que tienen que restituir la continuidad de los itinerarios, potenciar el desarrollo de procesos ecológicos, fomentar valores sociales, económicos, ambientales, recreativos y científicos. Al final es un recurso público que tiene varias lecturas, ¿no? Esta es una foto que ha pasado Fernando de aquí del Cordel de Chinchilla, que esto está justo enfrente de la lonja, ¿no? Es la salida de la rotonda. Sí. Y claro, estamos con área delimitada. Es un cordel que tiene 37 metros y medio. Este sí que sería un sitio bueno para hacer una plantación, ¿no? Pues si metes aquí una plantación en una fila, claro, al final es un sitio bueno porque en realidad lo que se trata de recuperar el dominio público. Bueno, el Ayuntamiento de Albacete, yo creo que el término tiene abojonadas todas las vías pecuarias. El término de Albacete. Pero claro, si la abojona, pero luego no se restituye la finalidad, ahí sabemos que estaba bien, porque estaba abojonado. Claro. Pero se consiente que... Sí, por ejemplo, mira, los ganaderos dicen que esto no les importa, es una vía en uso, porque cuando pasan con el ganado lo que hay es lo comen y les viene bien. Lo que pasa es que si esto queremos nosotros que sea vegetación natural o que sea un espacio de... Una cosa, y es que arrancamos el derecho y es que la costumbre hace ley. Entonces, ahora porque todavía dice los ganaderos, paso a las ovejas, pero vamos a suponer que dentro de 30 años ya no pasan por las ovejas. Se supone que las vías pecuarias no prescriben, ¿cómo es? Inalienables, inembargables y prescriptibles. Prescriptible el derecho. Sí, pero tienes que reclamarlo. Ya. Como dices tú, si se planta a un lado y a otro, se deslinda viva, Sí. ahí ya no hay manera. Sí, si pones una fila de árboles aquí y otra fila en la otra orilla, habrá que guardar a lo mejor 4 o 5 metros. Lo que haya que guardar, pero vamos, Sí. por lo menos no está todo. Claro. No vamos a poner justo el límite porque de las raíces pero No, no, eso diría yo. No, habrá que plantarlos a 5 metros. Estoy diciendo. ¿No? Bueno, luego tenemos esta foto de Elías. eso solo puede dar razón. Esto es muy habitual. Esta es la que pasa por los prados, los alberciales, que es una microreserva de flora, ¿no? Sí, hace 2 meses. Sí. Pues esta no está cultivada porque es un suelo salino que no tiene valor agrícola. Pero precisamente la ruta que hicimos ayer andando, encontramos, bueno, es que al final es el sitio de ir a tirar escombros, basura, ruedas de coches, claro, o sea que de vertederos ilegales en las vías pecuarias. Que tiene narices irse allí a tirarlo, que está más cerca del punto limpio. Claro, No, está pero mucho. los vertederos de estos son muchas veces muy antiguos y se siguen todavía utilizando. Hay que descomprar, sobre todo escombreras en los pueblos que tenían una vereda al lado, la escombrera era la vereda. Sí, don Bajanos también. Y ahora muchas veces pues, se convierten en vertederos. Entonces aquí había que limpiar la escombrera, que hubo un programa que muchos ayuntamientos lo aprovecharon para eso, pero otros que no. Entonces te encuentras en la zona de Tobarra o en la zona que dice Elías de viveros, pues en las unidades de viveros del pueblo, pues hay una escombrera. Y una escombrera se convierte al final en un vertedero. No solamente de escombros, sino de todo. Sí, y ahora, pues aún porque hay más vigilancia y al final, pues van llamando la atención con una multa, ¿sabes? Porque es la única manera. Porque eso al fin y al cabo es estéticamente feo, pero es inerte. Pero el problema está cuando tiene pintura, barnices. Bueno, Rodrigo, querías comentar algo. Sí, lo que pasa es que el día no estaba todavía trabajando en la delegación provincial cuando sucedió un caso muy curioso de para qué también pueden ser mercancías pecuarias. Teníamos un expediente en el cual querían pedir una autorización para utilizar la vía pecuaria con una tubería subterránea, sin ninguna merma de los usos compatibles y complementarios ni el propio uso ganadero de la vía pecuaria. Conforme estábamos avanzando en la tramitación, descubrimos que el señor que estaba usando esa tubería era consecuencia de un daño que había ocasionado en otra zona, fuera de la vía pecuaria, y que había erradicado la mitad de la población de silencio agrícola subespecie castellano, una especie vulnerable en Castilla-La Mancha, en otros sitios. Es decir, nosotros con las vías pecuarias conseguimos también trabajar a proteger otras zonas que no
no es exclusivamente la vía pecuaria, eso sí me explica. Es referente a lo que se le suspendió y arregló toda la situación, tuvo que pasar por el expediente sancionador hasta que cumpliera con todas las medidas correctoras que se les pidió. El Ayuntamiento de Villanueva, que también se sumó a la plataforma, limpió la cañada real de los Serranos de escombros, vertedero ilegal, también hicieron ahí una... Bueno, luego en Madrid está esta situación de asentamientos ilegales, la famosa cañada real, que esto en Castilla-La Mancha prácticamente no tiene importancia porque no hay casi, esto es muy esporádico. Hay en Albacete un asentamiento ilegal, pero no tiene ese volumen. Claro, aquí por ejemplo... Y luego una cosa que sí que tengo muy curiosa es fincas particulares que incluyen en sus vallados vías pecuarias y dominio público. Eso ya yo sí que alucino. Eso ya cojo yo el bancal de José Julio, me vaya a mi bancal y el del vecino. Eso no me lo explico. Pero yo creo que eso con otros propietarios nos pasa. O sea, yo digo, vaya a una finca y vaya al bancal del de al lado. O sea, es que eso me parece alucinante. Esto es en Ciudad Real, que es un cordel que cruza, creo que se llama Baños de la Encina, y una finca particular acogió y la ha vallado. Sí, pero que no sé cómo es la administración, porque ahora mismo si yo cojo en el Altozano y digo, me voy a hacer un huerto, cojo una azar, cojo las petunias, las arranco, los vallo y me pongo ahí en la caseta y con una regadera, a los 10 minutos está la tribuna, los municipales. Curiosamente se le va en la esquina hace como, yo creo que cada 20 años ya, cuando fueron los vecinos a denunciar aquello por un movimiento social y demás, fue la Guardia Civil a proteger el vallado. A proteger el vallado. Y las fincas, porque es que la finca de un Mario Conde. las fincas que estamos hablando de Ciudad Real, en Sierra Morena, Son de Mario Conde. vamos a ver, es el Duque de Baviera, que tiene la mitad, el otro primo del rey, Mario Conde, entonces Botín, no sé cuántas hay. Y esto tiene mucha capacidad de... Que encuentran la Guardia Civil. Entonces hay mucho Pues entonces que ejerza el Duque de Baviera el derecho de pernada, que ahora ya la boda de estancia y ahora tengo la prima note, se llama, ¿no? La prima note. Ahí, claro. Sí. Pero yo esto que me parece alucinante. O sea, que era para automáticamente, yo he cortado un camino público y lo vaya, es que se eche encima, vamos, le hagan abrirlo y le metan una multa que Con la ley nueva ahora se permite hacer vallados siempre y cuando sean desmontados por una sola persona y que sea fácilmente, o sea, para poder gestionar ganado a veces se un pequeño mercado dentro de la propia vía pecuaria. Entonces ahora lo que se ha metido con la ley nueva es que una persona, o sea, cuando pusimos una persona se puso a conciencia, porque es la manera de saber que va a ser fácilmente permeable por cualquiera. Entonces, como dado, tú puedes abrir el vallado y pasar a la vía pecuaria. se puede poner un paso canadiense también, ¿o no? Con paso canadiense también. Un paso canadiense. Pues esto ya me parece muy alucinante. Bueno, para ampliar, hay un trabajo muy bueno de Vicente Cañadas, de la UCLM, de las vías pecuarias en el municipio de Albacete, que esto está muy bien. Yo creo que lo puso Antonio Quintanilla en la página web de la plataforma, creo que lo tiene puesto. Luego el trabajo clásico de Klein, de la Mesta. Y luego tenemos la asociación esta Transhumancia y Naturaleza, tiene también una página web muy completa con muchas cosas. El que ya quiera estudiar la historia de la transhumancia se mete en PARES, que es el portal de archivos españoles y busca archivos de la Mesta. Y luego el ICONA, hace unos años hizo una serie de publicaciones que se llamaban Cuadernos de la Transhumancia, que están todos en internet y van por zonas geográficas. Hay uno que es del Campo de Montiel, Serranía de Cuenca, Sierra de Alcaraz, y son cuadros muy completos. ¿Vale? Y luego tenemos una página web que hicimos en la plataforma, que la lleva Antonio Quintanilla. Esto se convoca anualmente un día de las vías pecuarias y hace como en enero del... ¿qué? ¿En enero del qué? Estamos en el 23, en enero del 21, o del 21 o del 22, en enero del 22. Sí, hicimos una plataforma ciudadana, que estamos aquí varios, que tenemos una página web y un correo electrónico, y entonces hacemos un boletín semanal
Bueno, pues lo que ha dicho Tomás, estamos ahí con el objetivo de cansinear con el tema este, decir, oye, que esto está aquí, y a ver si... Bueno, de momento se ha conseguido un poco que sea visible. Aquí hicimos un curso de senderismo, que hay gente que dice, esto de las vías pecuarias, porque algunas son en zona de cultivo y tal. Pues a lo mejor ya viene este otoño, en invierno, noviembre, esta que ha dado toda la plantación ahí. Supongo que la Guillermo lo de Arba. Sí, yo creo que la plantación habría que pedir una autorización a la Junta, ¿no? Elías o Rodrigo. Para hacer una plantación, ¿qué mecanismo habría que hacer? Hay una autorización de mejora de vías pecuarias o de usos compatibles y complementarios. Hay dos autorizaciones, cualquiera de las dos confluyen en lo mismo. Usando esa herramienta, ese instrumento, sin incluir la solicitud y es un trámite normal. No sé. Claro, pues en una plantación legal se puede hacer legalmente. Claro, pasa que legal, tienes una autorización en la que te pueden hacer condiciones y decir, mira, no pongas estas especies por estas otras que son más adecuadas al terreno, o sea, que y dejar de Oye, ¿y se le informa al colindante? Lo que quiero decir, si se hace una plantación, por ejemplo, en el cordel de Chinchilla, se le informa al colindante decirle, se va a hacer una plantación en el cordel. Nosotros con alguna plantación de estas de linderos de compensatorias, de plantas fotovoltaicas y tal, nos han pedido informar a los colindantes y decir que abandonar y informarles que tienen que abandonar el cultivo antes de la plantación. Cuando termine el ciclo de cultivo, se realiza la plantación. Es lo que se le informa. que coincide con esa fecha. Sí, exactamente. Que ya no vuelva a sembrar. Y nos deja el suelo a la Y luego lo que hay que tener es, si se hace una plantación de estas, hay que tener vigilancia. Porque claro, los forestales, nosotros no podemos estar centrándonos en una cosa todos los días. Por eso digo, ponerlo cerca a bater, y eso está ahí. Tiene que ser una cosa que esté continuamente vigilada y cuidada. Hay que estarse preparado. Que muchas veces te molesta con otras cosas que no quieren darle importancia. Ese sitio del cordel de Chinchilla está bien, está muy cerquita. Hay conejos allí. Sí, pero si le pones protectores se mejora. Lo que pasa es que en el cordel de Chinchilla, ahí hay proyectado también un hospital de enfermos neurológicos o algo así. Pero será una parte de... Entonces también habrá que hacer un cambio de nombre de ese traslado, pero yo no sé para el cambio de nombre. Lo único que justo en el cordel de Chinchilla hay algo de eso por ahí. Bueno, pues yo para terminar, yo voy a decir una cosa que me gusta mucho de Bermejo, de Javier Bermejo. Dice que al final que todo esto es para disfrutar de las vías pecuarias, ¿verdad? Para hacer rutas y cosas y salir al campo, que al final no hay que es un patrimonio público para disfrutarlo todos y en eso estamos. O sea, que yo creo que es lo más interesante, ponernos cansinos y ya está, pero que tampoco tomarnos... Lo último que quiero comentar de esto es que el fondo ese finalista que han dicho que es tan novedoso en España que no tiene ninguna otra comunidad autónoma, lo que estaba ya en debate, pero terminó de precipitar que se incluyera en la ley de vías pecuarias precisamente el surgimiento de la plataforma de defensa de las vías pecuarias, porque parecía que era algo que socialmente no tiene interés en Castilla-La Mancha, y para qué vas a hacer algo donde nadie tiene interés. Surgió la plataforma, hubieron muchas noticias al principio de la plataforma, seguirá habiendo, y a que no tiene impacto social. Y termina creando un fondo finalista, no fue el 100% de la explicación de la existencia del fondo finalista, pero sí que hizo mucho. Hizo bastante fuerza para que los políticos se terminaran de decidir de que aquello sí que tenía que entrar. Bueno, veremos algo. Si alguien quiere adherirse a la plataforma, simplemente se manda un correo electrónico con el nombre y la localidad y se hace la adhesión y se le manda todas las semanas un boletín que se va haciendo con lo que va mandando unos y otros. Entonces, si a alguien le interesa, simplemente ese es el sistema. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias a todos por su atención.